Queridos papás y mamás, ¿quién no se ha preguntado alguna vez por qué mi hijo no aprende como los demás? ¿Por qué suspende? ¿O por qué parece que le cuesta más aprobar que los demás niños de su clase? ¿Es que mi hijo es más lento o menos inteligente? No, papás y mamás. Hoy os diré por qué vemos estas diferencias y lo que podemos hacer para ayudarles. También hablaremos de los muchos beneficios de algunas clases extraescolares y de lo terribles que pueden ser otras para nuestros hijos. Todo lo que hoy os contaré vale desde niños pequeños hasta adolescentes o jóvenes. Y todo está estudiado y comprobado por la neurociencia, que es la encargada de estudiar el cerebro y el sistema nervioso. Como primer dato que os diré hoy es que el cerebro no termina de desarrollarse hasta la juventud, es decir, hasta casi los 30 años. Tenedlo en cuenta hoy al escucharme, porfa. Pero antes, deciros que si tenéis alguna duda o algún problema con vuestro hijo, podéis contactarme en el email que aparece en la pantalla. Estaré encantadísima de ayudaros. Es gratuito. Y si os gusta mi canal, porfa, suscribiros y darme un like. Os lo agradezco un montón. Vamos al tema de hoy. Sé que a nosotros los padres nos preocupa muchísimo la educación de nuestros hijos. Entonces, cuando empiezan a estudiar ya en primaria, queremos que saquen buenas calificaciones, sea como sea. Nos agobia muchísimo cuando suspenden o cuando el profesor nos dice que no trabaja o que no presta atención, ¿verdad? Pues lo primero que debo deciros es stop. Tranquilas. No empecéis a darle vueltas a la cabeza pensando que mi hijo es menos inteligente que los otros niños o qué será de él si no aprueba. No, por favor, mis queridos papás y mamás, no hagáis eso. El hecho de que un niño tarde más o menos en aprender a leer o en aprender matemáticas o que si mi hijo no presta atención suficiente en clase, todo esto no tiene nada que ver con la inteligencia de nuestro hijo o con lo que podrá llegar a ser en el futuro. De hecho, hay muchos inventores, grandes inventores, que eran un desastre en los estudios en clase. No tiene nada que ver con la inteligencia. Veréis, estudios en neurociencia, ya hemos dicho que es la que se encarga de estudiar el cerebro, han dejado muy claro que el cerebro de los niños no se desarrolla a la misma velocidad en todos por igual. Por ejemplo, aquí en España, los niños en la escuela infantil, ya desde los 4 o 5 años, los maestros les empiezan a enseñar a leer. Y se supone que cuando empiezan primaria, es decir, a los 6 años, ya deben saber leer todos. Pues no, papás y mamás, lo he visto con mis propios ojos, tengo 2 hijos. A los 6 años hay muchos niños que no han aprendido a leer. Entonces, ¿significa que esos niños son menos inteligentes? Por supuesto que no. El motivo es que su cerebro no ha madurado lo suficiente en el área dedicada a este aprendizaje. Este área del cerebro termina en general su desarrollo a los 7 años. Os voy a contar una cosa muy interesante, veréis. En Finlandia, la educación de los niños se ralentiza, es decir, retrasan un poco el aprendizaje, como este ejemplo que hemos puesto, el aprender a leer. No empiezan a enseñar a aprender a leer a los niños hasta los 7 años, que es cuando de verdad todos están preparados para aprender a leer. Es solo un ejemplo, ¿vale? Pero lo hacen así con todos los aprendizajes. ¿Pensáis que estos niños en Finlandia van más atrasados que los demás en los otros países? Pues es justamente lo contrario. Los niños finlandeses, cuando llegan a los 15 años, superan con diferencia a los demás países en las pruebas de la UNESCO. ¿Sabéis qué es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación? Bien, son número 1 en estas pruebas. ¿Qué significa esto entonces? Significa que debemos dar a nuestros hijos el tiempo que necesite cada uno de forma independiente para aprender. No todos aprenden al mismo ritmo.
Y la verdad, no hagáis caso a muchos profesores. Nos dicen cosas que nos desaniman, parece que nuestros hijos fueran tontos. No hagáis caso. Lo que significa es que no pasa nada si mi hijo debe incluso repetir un curso para que pueda aprobar. No pasa absolutamente nada. De hecho, en muchos casos sería beneficioso. No es menos inteligente que los demás. Solo necesita más tiempo. Y también que el sistema educativo es un desastre. Y lo que es más importante, por favor, queridos papás y mamás, no queráis forzar el cerebro de vuestros hijos con más clases extraescolares que tengan relación con los estudios de primaria, como para reforzar. Es un terrible error. El cerebro necesita descansar para su desarrollo correcto. Les provocaríamos muchísimo estrés, que es el número 1 como enemigo en el aprendizaje. El estrés es el enemigo número 1. Entonces, ¿qué hacer? Hay algunas extraescolares que ayudan muchísimo en el desarrollo del cerebro. Por ejemplo, los deportes, cualquier actividad relacionada con actividad física, las actividades manuales y la música. Os explicaré por qué son excelentes. En primer lugar, los deportes o cualquier tipo de ejercicio físico es fabuloso. Esta actividad extraescolar sería la más adecuada por los muchos beneficios que aporta. Primero, la actividad física, además de los beneficios que ya todos conocemos, tiene una relación directa con el aprendizaje intelectual. Os lo voy a explicar de una forma muy sencilla. El cerebro es el que genera, o sea, el que crea y gestiona nuestros movimientos cuando hacemos deporte. Entonces, al hacer deporte, hacemos que nuestro cerebro se active, que trabaje y se desarrolle, pero a través del placer, no de la obligación. Es decir, con el deporte ayudamos a nuestros hijos a desarrollar su cerebro y así luego les resultará más fácil aprender en el colegio. Este es un hecho sobradamente comprobado por la neurociencia. Además de esto, el deporte ayuda a eliminar la hormona más dañina del estrés, el cortisol. No sé si habéis oído hablar de ella, pero el cortisol es el enemigo número 1 del aprendizaje. Por eso digo que cargar a los niños con más horas de clases en su tiempo libre es lo peor, porque estamos provocando un estrés en ellos que solo traerá más problemas y dificultades para el aprendizaje. Así que el deporte es fantástico también para esto, para eliminar el estrés de nuestros niños. Aquí debo añadir que las actividades como el yoga, mindfulness, etcétera, es decir, las técnicas de relajación y concentración, también favorecen el aprendizaje de nuestros niños. La segunda actividad, sí, esta, es la educación plástica, es decir, las manualidades. Esta es una forma de arte, a cualquier nivel, no importa hacerlo bien o mal, a cualquier nivel. Al ver el arte o crearlo de cualquier forma, estimula el cerebro en las áreas encargadas de la creatividad, que es una de las mejores formas para un aprendizaje óptimo. Y en tercer lugar, la música. La música como extraescolar es también una muy buena decisión. La música es prácticamente la única actividad que activa, estimula y utiliza todo el cerebro. Facilita en concreto el aprendizaje, por ejemplo, de las matemáticas. También ayuda a desarrollar otras zonas del cerebro que tienen relación con la atención y el autocontrol. Y además estimula las emociones, que son sin duda uno de los aspectos más beneficiosos para aprender. Por todo esto, os aconsejo que habléis con vuestros hijos para ver qué actividad de estas 3 les gustaría hacer. No deben ser obligadas, nunca, porque como hemos dicho, les provocaría estrés y no hay nada peor. Pero hablando con ellos podéis ver cuál sería su actividad favorita. Si no lo saben, como me ha pasado a mí con mi hijo, yo le animaba a ir probando unos días una actividad, otros días otra, hasta que un día me dijo: mamá, me encanta el básquet. Bien, pues perfecto. Ya está. Es una buena actividad extraescolar. Cada mamá o papá debéis averiguar junto con vuestro hijo lo que más placer le causa, porque es en el placer en donde se consigue que el cerebro se desarrolle mejor en todas sus áreas.
Mucho ánimo, papás y mamás. Hacerme un comentario contándome qué actividades extraescolares prefieren vuestros hijos. Me encantará leeros. Yo también aprendo mucho con vosotros, con vuestros comentarios. Si os gusta mi canal, porfa, suscribiros. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.